Bachi? ¿Cómo estás, Muñoz? Bien, aquí encerrados. Ay, no te puedo creer todavía. Y vamos a seguir encerrados una semana más. Sí, y venimos a hablar de un tema un poco Difícil. difícil. ¡Hola, amigos! Bueno, hoy día solamente queríamos tener a nuestros amigos de entrada. Para porque saludar. Vamos a tener, solo para saludar, porque vamos a tener un tema de adultos. Y podrían estar, pero es mejor que no estén. Así que para el próximo capítulo los vamos a invitar. Exacto. ¿Ya? ¡Chao! Adiós. Oh, se nos cayó el umbral. Ya. Vamos a hablar de los cuidados compasivos. ¿O limitación de tratamiento? Claro. ¿Por qué quisimos tocar este tema con la Bachi? Porque nosotros, estamos en una situación nacional en que ya estamos con las unidades de cuidado intensivos casi reventadas. Tenemos hoy día, que es 27 de mayo, tenemos una tasa de ocupación en Santiago de 96-97% de camas críticas. ¿Eso significa que cuántas camas libres hay en una UCI en Santiago? En toda la región metropolitana no sé cuántas camas quedarán, 10, Pero pocas. 8, Ya, poquitas, pocas. nada. Y en el resto del país estamos en 80 y algo, ¿ya? Y eso quiere decir que hay poquitas camas, y probablemente hay ciudades que ya no quedan, y así. Pues estos promedios son la repartija nacional, y hay ciudades que tienen más o menos pacientes. La cosa se está poniendo difícil, la muerte se nos está acercando de manera bastante dramática, Sí. que yo creo que ese va a ser nuestro próximo tema, ¿no? El tema del duelo, la muerte, y Sí. que se viene como bien difícil eso. Pero hoy día vamos a hablar de limitación de tratamiento y hablando en castellano, Marcelo, ¿qué significa Vamos a eso? tratar, sí, lo que pasa es que queríamos, porque en el fondo, ¿qué diablo tiene que ver? Queremos un mundo mejor con hablar de esto, porque nuestra intención básicamente es que ustedes sepan de qué se trata, porque esto es un tema que vamos a empezar a tener gente cercana que ha fallecido. Ayer falleció el primer médico por coronavirus. Hay varios médicos que están graves en una unidad de cuidado intensivo, enfermeras, paramédicos, y por lo tanto hay muchos que están fuera del servicio. Entonces la muerte se nos está acercando cada vez más. Y esto es un tema que hay que conversarlo en familia. Entonces, tú me preguntabas, bueno, vamos a tratar de hablar en castellano, no en términos médicos, porque de hecho el tema de cuidados compasivos o tratamientos compasivos que se han mencionado en las declaraciones del Ministerio de Salud, la verdad es que el punto, la definición más técnica o el nombre más técnico es adecuación del esfuerzo terapéutico o limitación del esfuerzo terapéutico. Yo tengo una pregunta ahí, porque a mí el tema más compasivo es como el cuidado compasivo, acompañamiento compasivo. Me suena más a como cómo acompañar a una persona que se está muriendo que algo como un tratamiento, La verdad cuidado. es que justo todo lo contrario, porque Cuéntame. uno de los principios de la medicina debería ser la compasión. Entonces, si tú vienes porque te duele un callo o porque estás con una cosa muy grave, yo debería ser compasivo contigo. Por eso que es muy mal nombre. Claro, no es exclusivo, la compasión no debiera estar en el último momento cercano a la muerte. Sí, es muy raro. Es muy raro. Pero ¿tiene que ver con eso? Sí, pero claro, suena que si me van a hacer cuidados compasivos es que como que no me van a hacer muchas más cosas. Claro, pero, exacto. Como pero que la compasión te vamos a hacer una es NAI para acompañarte. No, la compasión no tiene nada que ver acá y... sí, pero... Pero no es exclusiva de este momento. Debe ser de cualquier cosa. Pues, si tú ya hay a tu hijo que tiene fiebre al pediatra, el tipo ojalá tenga cierta actitud compasiva con uno. ¿Cachai? El tema acá es que esto tiene un... nosotros cuando un paciente está grave y requiere una unidad de cuidado intensivo, la unidad de cuidado intensivo significa toda la mejor tecnología que existe en la medicina moderna que se aplique sobre un paciente. O sea, yo le digo al paciente, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y al alcance de la ciencia para poder sanarte, ¿eso es? Claro, lo que pasa es que estamos hablando de tecnología. Es como la medicina del día a día, del común y corriente, es como compararla con un auto, que uno puede andar con un auto más bonito, más feo, pero un auto. Pero cuando hablamos de unidad de cuidado intensivo es que te estoy pasando un Fórmula 1 para manejar.
Ok. O sea, el nivel de tecnología y de gente que necesitas para manejar el Fórmula 1, no es que tú agarres el auto Fórmula 1 y salga a dar una vuelta. ¿No? Tiene que haber un gallo, no sé, pues uno ve en las carreras que hay un montón de gente ahí con pantallas, con el micrófono, diciéndole al piloto y el gallo entra a cambiar los neumáticos ahí. El que le cambia los neumáticos está súper eso preparado. es una unidad de cuidado intensivo. Ya, entiendo. La medicina que hago yo, generalmente andar en un auto que uno le echa encina en la esquina y la cuestión funciona. Ok. Entonces, el nivel de tecnología, claro, el mío puede tener aire acondicionado o no aire acondicionado, pero no estamos ni cerca de un Fórmula 1. Y entonces, eso para poder manejar un auto Fórmula 1, necesitamos mucho equipo, mucha tecnología y mucha gente preparada para eso. Exacto. ¿Ya? Cuéntame, la gente que está en las UCIs, ¿trabaja solo en las UCIs? En general, sí. Es que yo creo que eso es importante, porque no es el mismo paramédico que está en maternidad. Nosotros tuvimos una pediatra que trabajaba en la UCI en neonatológica o en un hospital, pero claro, no podía ir un pediatra, pero en general son médicos muy especializados y equipos médicos o equipos de salud muy especializados. ¿Ya? Okay. Bueno, bajo esta consideración, nosotros hay que hacer una distinción súper importante, porque cuando yo tengo que decidir si un paciente va a entrar a ocupar una cama crítica... Crítica significa de UCI. De UCI. Unidad, sí, crítica. ¿Ya? Y particularmente lo que significa la ventilación mecánica y todo el aparataje que significa tener un paciente en ventilación mecánica, hay que distinguir dos cosas. Porque en medicina hablamos, la pregunta de fondo es ¿qué es lo mejor para el paciente? Entonces nosotros los doctores... ¿Ese sería como el primer criterio? Claro, la pregunta que uno tiene en la cabeza es ¿qué es lo mejor para este paciente que yo tengo acá adelante? Okay. Y eso es para todo, o sea, desde que tengo que darle una paracetamol a un niño hasta una cosa sofisticada como entrar a una unidad de cuidado intensivo. En esa consideración de qué es lo mejor para el paciente, hay dos tipos de cosas. Hay dos tipos de bueno que uno tiene que considerar. ¿Ya? ¿Ya? A ver. Un bueno es lo que tiene que ver con la eficiencia técnica. ¿Ya? ¿Ok? Cuando yo tengo algo bueno es porque hay algo que funciona. De hecho, en español hay varias acepciones de lo bueno. Me compré un celular bueno, tengo un auto bueno, ¿cachai? Como que la silla es buena porque no me duele la espalda, bueno. Tengo un marido bueno. Entonces, es como... Pero eso es siempre y cuando tú estés ocupándome como una cosa técnica. ¿Cómo es eso? Que cuando yo hago algo... Como del uso de algo. Exactamente. Ah, ok. El criterio técnico de lo bueno tiene que ver con los resultados. Perfecto. ¿Cachai? Entonces todos hemos visto, por ejemplo, una silla que le ponen así como una silla y un letrero que le pones mala. Entonces uno no cree que esa silla estafó a una mesa. Claro. Uno entiende que esa silla se es va mala. A caer si me siento ahí. Entonces cuando tienes un marido bueno, tú estás diciendo que, por ejemplo, cocino muy bien, que cuido a los niños muy bien, que lavo el auto, que lavo los platos, que... Sí, no, el auto sí. no lo lavo nunca, pero lavo los platos, ¿cachai? Sí. Porque mis resultados son positivos. ¿Sí? Entonces... Estaba pensando en que me quieres, pero bueno, sí. Es que eso es ético. Ah, qué buena distinción. Entonces, cuando yo estoy en una... Bueno, en general en la medicina uno siempre tiene estas dos, o debiera tener estos dos pensamientos, pero el criterio de bueno en medicina es relativo a la eficiencia. O sea, si alguno de ustedes se quiere atender con un médico súper buena onda, pero no tiene idea de lo que está haciendo... no es un buen médico. Es una buena persona. O sea, es un buen gallo, súper buena onda, súper empático, todo, pero si el tipo me tiene que operar y no sabe cómo. Y no sabe cómo hacerlo, la verdad que lo buen doctor está por ahí nomás. Okay. ¿Sí? Ahora, incluso el caso extremo es que yo me podría operar con un tipo odioso que ni siquiera me salude, pero si el gallo es bueno y me va a hacer la cirugía bien y sin complicaciones... Todos hemos ido alguna vez donde ese gallo que nos cae pésimo, pero el tipo nos da el remedio que nos mejora. Ya, último uno se la aguanta y dice, ya, este gallo no lo vuelvo a ver nunca más. Entonces, ahí uno está usando un criterio de bueno en términos que el acto médico, lo que se va a hacer, tiene al menos, estadísticamente hablando... Buenos resultados. Okay. Entonces, cuando yo te quiero ingresar a la unidad de cuidado intensivo, el primer pensamiento del equipo médico es decir,
Este paciente tiene que entrar en una unidad de cuidado intensivo porque la posibilidad de que él salga vivo, ¿ya? Es muy alta. Es Pues más alta de la que Ok, fallece. de que no salga. Y el otro criterio tiene que ver con el criterio ético, que es lo Ok. que más me interesa conversar ahora. El criterio ético tiene que ver con qué es lo mejor para el paciente en términos de su vida. ¿Ok? Porque entrar a una unidad de cuidado intensivo significa básicamente sufrimiento, corto. Estás sedado, o sea, sufrimiento en el sentido de que sufres mucha agresión física, Aunque no el estés paciente consciente está de ello. inconsciente y más encima en un contexto de coronavirus es un paciente que va a entrar a una unidad de cuidados intensivos donde no vas a poder ir a verlo, no puedes visitarlo, le van a tener tubos, mangueras, punciones, es Mucha muy invasión. violento. Ahora tengo una pregunta, Muy pero violento, ¿por qué pues. va a ser tan violento si voy a estar inconsciente? Porque no me voy a dar cuenta en ese momento de eso. Es que claro, cuando yo dije sufrimiento tiene que ver con que tu cuerpo lo van a puncetear, lo van a intubar, Sí, te van a entiendo. poner una sonda por la vejiga. O sea, mil quizá cosas. si voy a sentir Pero dolor eso va a no- ser después de que yo salga de ahí, ¿o no? que por supuesto. Porque el tubo me ramilló la garganta. Y puede ser que salgas con secuelas crónicas. Ok. Porque como es un contexto de desastre, de descalabro orgánico, no es solamente un pulmón que está fallando, sino que es un descalabro del sistema corporal, probablemente tú puedes quedar con un daño cerebral, daño cardíaco, daño pulmonar, daño renal, y a pesar de que entraste, estabas sano, te agarraste el coronavirus, Y entraste saliste quizás- vivo, o sea, las posibilidades no solamente cuando el criterio médico es decir, ok, te voy a sacar vivo de aquí, sino que además en qué calidad de vida vas a quedar después de pasar por todo este proceso. Ahí tengo algo que decir, fíjate. ¿Qué? Que he estado, por ejemplo, en distintos grupos de WhatsApp en que alguien dice, conozco a tal persona que está enferma. Ok. Y después te dice 2 días después que está en la UCI, por ejemplo. Entonces ya, que si yo, los que rezamos rezan, los que mandan buenas vibras, etcétera, etcétera. Y después dicen, salió de la UCI. Y todos, manito para arriba, aplauso, corazoncito. Y como la sensación que queda a la gente común y corriente es que esa persona ahora está bien como estuvo antes de enfermarse. Entonces creo que es súper importante lo que tú estás diciendo, porque yo creo que es tan difícil poder como imaginar qué es lo que ocurre cuando las personas salen de una UCI. Porque uno tiene la idea, las personas que no han tenido que acompañar personas cercanas que han estado en una UCI, y en ese sentido me pongo en la posición de la mayoría de la gente común y corriente, que te imaginas que el paciente salió de la UCI y está bien. Como con la idea de la UCI de que cuando la persona sale del pabellón está 4 horas en la UCI, por ejemplo, y después sale y no pasa nada, digamos, ¿no? Y se recuperó y está bien y vuelve a tener el funcionamiento anterior. O sea, eso no es tan así, para nada. Ok. Es O sea, punto muy importante. hay gente que queda como que si no hubiera pasado nada, digamos, pero o sea, eso es Ojalá ese te es el pase escenario, eso. es el escenario ideal, que alguien si yo te asegurara o los médicos te pudieran asegurar que vas a quedar en tu estado anterior, ok, pero eso no es tan así. O sea, no estaríamos hablando de esto quizás tampoco. Exactamente. Ok. Entonces, la pregunta es porque como nosotros los médicos tenemos mucha tecnología, efectivamente, si yo entro a un paciente a la unidad de cuidado intensivo, lo puedo mantener vivo por muchos días. ¿Ya? A mí me pasa, por ejemplo, que por el tema que yo como neurólogo me toca conversar con los equipos de UCI, en que veo niños, por ejemplo, con accidentes automovilísticos, por ejemplo, que han quedado gravísimos y cuyo cerebro no funciona, pero nada, y no tiene ninguna posibilidad de recuperarse. Tenemos que hablar con la familia y decirle, bueno, la verdad es que acá, con la tecnología que tenemos, que yo tengo la suerte de trabajar en un hospital público, pero top, puedes mantener tú a un paciente vivo durante horas y días. Entonces ahí viene la pregunta técnica, está bien, está correcta. ¿Usted me va a mantener vivo durante 2 semanas? Sí, perfecto. Tenemos
tenemos sistemas hasta por sacarte con una manguera la sangre para afuera en una máquina o devolvértela. ¿Sí? O sea, hay sistemas de reemplazo del pulmón. Entonces yo te puedo tener mucho rato en una máquina. La pregunta es si eso es lo mejor que para ti. Y eso es una pregunta ética, porque la respuesta, probablemente la respuesta técnica sea un ticket. Pero la pregunta ética está más difícil. Cuando hablaste de hospital top, tú estás hablando de que cuentan con todas esas tecnologías en el fondo. Mi UCI, ¿no? la UCI, no es mi UCI, la UCI en un hospital público, que la salud pública la han vilipendiado tanto últimamente, es a todo cachete. Okay. Top de tecnología. Para la gente que está en Europa, en otros países, queremos decir que a todo cachete es muy, muy bueno. No, mi hospital es mejor que varios en Estados Unidos, así de una. Y tenemos, así que bueno. Ahora, tu hospital es de niños, así que es un hospital aquí pediátrico, sí. No aplica, digamos. ¿No? ¿Cómo que no aplica? Escúchame, no aplica con el coronavirus, porque no tenemos en este minuto dije... Sí, pues bueno, es que las UCI pediátricas están siendo ocupados con adultos. Exacto, es que eso también es algo como bastante impactante y yo creo que la gente que no es del área médica no sabe que... No vamos a salir del tema, pero yo tuve una guaguita coronavirus la semana pasada. Bueno, estaba bien la guagua, pero... No, claro, está empezando quizás a verse la cosa más grave en los niños, pero no es la urgencia y el panorama negro que tenemos en los adultos. La verdad que nosotros no, claro, o sea, yo doy ejemplos de mi realidad pediátrica, pero lo que quiero es aplicable, si estamos hablando del criterio. Claro. ¿Y entonces qué está pasando ahora? ¿Cuál es la pregunta? Cuéntame, bueno, vamos como un ejemplo. El tema es que el coronavirus lo que ha hecho es poner en el vocabulario popular esta cosa de que no te van a dejar entrar a una unidad de cuidado intensivo porque estáis viejo, porque sois feo, porque eres negro, porque eres blanco, porque eres chico, eres guatón. Eso la verdad que es un descriterio, eso es mentira, eso es una lesera. ¿Ya? Porque cuando, y es irresponsable, porque es súper angustiante. Absolutamente, porque la angustia así como, oye, yo no tengo plata, no me van a meter... No, eso es mentira. El criterio para poder decir que no es bueno que tú entres a la UCI porque la posibilidad de que tú mueras después de 2 días de estar... porque la posibilidad a lo mejor de morir hoy día es de un 98%, y la posibilidad después de estar 2 días conectado a miles de máquinas es del 98%. Ok, o sea, en ese caso yo podría pensar que tú estás pensando la UCI como una forma de aplazar el momento de la muerte. Absolutamente. Okay. Absolutamente. Por lo tanto, haciendo pasar a esa persona, a ese paciente, por un sufrimiento, por una invasión de su cuerpo, que uno está anestesiado entre tanta cosa que hacen uno está inconsciente, pero es un sufrimiento y pensar que tu papá, tu hermana o alguien puede estar 2 días más conectado a máquinas sin poder ser visitado. Es bastante más angustioso todavía. Es súper difícil. Entonces, los médicos, los equipos de cuidados intensivos tienen algunos criterios para poder tratar de advertir de antemano y decir, oye, este paciente lo más probable es que si le metemos toda la parafernalia tecnológica que tenemos, el resultado médico sea malo. Ok. ¿Sí? O sea, se muere igual o quede con muchísimas secuelas. Y para eso hay, en general, voy a nombrar solo 3 criterios para tomar esa decisión. Primero, una decisión de que el diagnóstico que yo tengo frente a mí son más o menos claros y estoy más o menos claro con los diagnósticos. Okay. O sea, hay un diagnóstico. Hay diagnóstico. Entonces tengo un paciente que ha tenido 4 infartos al corazón, que a lo mejor por la edad ya está con un poco de demencia y su pulmón ya no va a dar, está muy grave, qué sé yo. Y yo sé que tengo claro los diagnósticos. ¿Okay? Segundo, el pronóstico. Porque yo sé que dependiendo de las complicaciones que tú tengas en ese momento, tus posibilidades de salir vivo o salir con secuela son más grandes, más chicas. Okay. ¿Ya? Y ahí también está en consideración el daño cerebral que puede tener un paciente. O las lesiones en el cerebro. Y el tercer criterio que uno ocupa en general es la calidad de vida. ¿Ya? Ahora, la calidad de vida hay que tener ojo porque nosotros, la verdad que la calidad de vida es un concepto que es como súper personal. Sí, sin duda. Así como hay personas que prefieren
vivir, pero vivir en una silla de ruedas, supongamos. Hay otros que dicen, Nica, no, en verdad, prefiero que no me desconecten. Estoy poniendo O sea, de hecho, la calidad es tan igual como tú lo dices. Pues, o sea, en el fondo hay personas en silla de ruedas que a lo mejor son más felices o están más contentas con su vida que otras que tenemos la suerte de poder usar nuestras piernas, digamos. Exacto. Entonces, y ahí viene un tema, y aquí es donde finalmente tiene sentido esta conversación para la familia, porque la calidad de vida nosotros los médicos la medimos con cosas más o menos objetivas. Es decir, te puedes alimentar solo, puedes ir al baño solo, te puedes vestir solo, puedes tomar una micro solo, puedes tomar el metro solo, puedes ganar plata por ti solo y así. Algo de autonomía en distintos niveles. Y esos son más o menos criterios que son objetivos que nosotros los médicos podemos ver. ¿sí? Okay. Pero está el criterio subjetivo y eso es la parte importante que la familia tiene que conversar. Y ser respetuoso de las decisiones del enfermo. Del paciente, claro, porque si mi mamá, Dios lo quiera, cae en esta situación y ella me dice, no me hagan ni una lesera, no me lleven al hospital. Bueno, probablemente ahí es un poquito exagerado, pero... No, pero estoy pensando que estoy pensando en tu suegra, pues, Pachicaluco. Tu suegra está como tuna, pues. No la voy a decir... No, claro, pero quizás le vamos a llevar el doctor a la casa. No, si la vieja está como tuna, es que ya la al hospital. Pues. Pero, ya, está bien, pero si en el hospital se agrava demasiado, y ella ya me dijo, ¿sabes que yo no quiero pasar por ni una cuestión, después yo no quiero quedar con que nadie me cuide, no quiero... Bueno, esa conversación es muy importante tenerla antes para que, Dios lo quiera, nos toca tener algún otro criterio para poder ser respetuoso de eso. Pero alguien nos va a preguntar. Todo el rato. Esto no existen, estos criterios que yo acabo de dar son todos criterios que se conversan con los pacientes, si es que el paciente está en condiciones de conversarlo, ¿ya? Y si no, se conversa con sus familiares. En el caso nuestro, en el caso mío personalmente, nosotros todo lo conversamos siempre con los padres. Sí, claro, porque tú eres niño. Pero resulta que si un abuelito que ingresó a un hospital estando plenamente lúcido, pero se complicó su sensorio y ya no es capaz de comunicarse, te van a preguntar a ti que eres el hijo, le van a preguntar a su esposa. Y esta cuestión de andar quitándole las camas críticas a la gente no existe. Eso es un criterio que se usa de manera conversada. O sea, el médico o el médico que esté a cargo, porque hay un montón de gente en los equipos de UCI, pero el que da la cara debiera. Y es así, te va a salir con la familia a preguntarle y conversar esta pregunta. O sea, le va a contar, este es el escenario, tenemos estas dificultades, estas son las probabilidades, esto es lo que va a ocurrir. Nosotros y va a conversar, como equipo médico creemos que probablemente que su papá o que tu familiar ingrese a toda esta terapia probablemente sea completamente inútil desde el punto de vista médico de resultados, haciéndolo pasar por una condición de sufrimiento de agresión que a veces es heavy. Y qué importante es lo que tú decías de conversarlo antes, pensando en que en ese momento nadie puede tomar una decisión de ese tipo, nadie puede pensar con claridad porque estamos absolutamente tomados de la emoción, de la pena, etcétera, lo que estamos sintiendo en ese momento. Entonces es difícil y además si no es una persona y son varias, aún más difícil porque ponernos de acuerdo, conversar este tema si nunca lo hemos conversado antes, se vuelve bien complejo. Y lo que suele suceder es que las familias se pelean o se paralizan, se confunden, no saben dónde está la jerarquía de quién toma la decisión. Si a mí me dijo una cosa y a ti te dijo otra, pero tú nunca me dijiste la conversación que tuviste con el paciente. Entonces empiezan a surgir cosas además que tienen que ver más con lo relacional, ¿no? Con la forma que tenemos, la historia que tenemos con el paciente, la historia que tenemos entre nosotros. Y eso es un poco lo más importante de esto, porque como dijimos al principio, la muerte se nos está acercando cada vez más. Es probable que cada día que pase empezamos a conocer a alguien cercano que falleció y puede que nos toque esta decisión. Entonces, dar un poco... Me quedaron varios temas, están los comités de ética hospitalario, varias cosas que a lo mejor lo podemos conversar en otro video. Pero básicamente con estas herramientas o elementos para que ustedes conversen en la casa que si hay alguno de ustedes que está en una situación de riesgo médico,
conversar qué es lo que Oye, Muñoz, quieren. estoy pensando, y si alguien tiene una pregunta, ponte tú, nos puede preguntar y tú se Por la supuesto, respondes. lo voy a poner en el Instagram. Súper, porque yo creo que eso es importante, fíjate, como estos temas son difíciles y tú sabes un montón de esto. Pucha que me casé bien. Entonces creo que es importante poder ponerlo como al servicio, ¿no? De alguien que además de simpático sabía de esta cuestión. Pues. Entonces, Sí, creo bueno, que... yo tengo harto carrete porque participo en el comité de ética de mi hospital, mi condición de neurólogo hace que tenga mucho paciente que, bueno, y nada, pues afortunadamente trabajo en los lugares donde trabajo, la verdad que hablé de mi hospital público, yo también trabajo en un hospital, en una clínica privada, muy pituca, y tenemos una UCI también a todo cachete, y eso lo hacen los equipos humanos, no lo hace la maquinita, porque la maquinita se echa a perder y hay que cambiarla, y en 2 años más la máquina está obsoleta. Es la gente. Así que yo tengo la suerte de trabajar en 2 unidades de intensivo. Súper. Yo colaboro como interconsultor, pero son a todo cachete. Buenísimo. Sí. Bueno, Conversemos, veamos, es un tema duro, difícil, angustiante, pero estar así como dice la Bachi a última hora, en el momento... ¿te acuerdas la primera vez que hablamos de esto? No. Fue cuando tú estabas haciendo recién el diplomado. Antes del magíster de bioética, estabas haciendo un diplomado de bioética y yo entraba a pabellón. ¿Ya? Y incluso pensamos que si yo estaba en riesgo, ¿a quién salvábamos? Si me salvaban a mí o salvábamos a la guagua. ¿Te acuerdas? Claro. Sí. Son de esas cosas, hay que tratar de conversarlas. Hay que conversarlas. Yo me acuerdo que me angustié muchísimo. Pero en el momento difícil de la angustia vamos a haber agradecido haber pasado por ese momento de angustia juntos. Bueno, ya llevamos mucho rato hablando. Bueno, el tema no era corto. De hecho, me quedó un montón de cosas que hablar. Sí, pero tu pauta por lo menos sí, no, una lata. Ya. Pero bueno, así que nos vemos para el próximo video. Y que estén muy bien. Cuídense mucho, quédense en la casa, usen mascarilla y lávense las manos. Quédense en la casa. Sí. Por favor. Chao, chao.